que estamos de pie, es que no nos hemos callado, es que no hemos dejado de decir que Dios todavía está con nosotros, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mientras él tocaba esa arpa, y mientras él estaba rompiendo lo tradicional de la vida, había un Dios en los cielos que lo estaba viendo con agrado. Había un Dios en los cielos que estaba viendo en él ese espíritu diferente, porque estaba rompiendo con el molde de una vida y estaba haciendo cosas diferentes para la gloria de Dios. El amor de Jesús por la iglesia es tan maravilloso, es tan especial, es tan glorioso, es tan divino, es tan sublime. Y si el esposo toma ese ejemplo como modelo, entonces el esposo va a amar de forma sacrificial a su esposa. Cristo se entregó a sí mismo por la esposa, y así el esposo en amor se da a sí mismo por su esposa. El verdadero amor cristiano no busca lo suyo, no busca el bien para los demás. Y hermano querido, en esta hora, y hermana querida, necesitamos aprender estos principios. Hermanos, aunque estemos atravesando el valle de lágrimas, aunque estemos atravesando el valle de sombra y de muerte, va a ser cambiado en algo diferente para nuestras vidas. Va a ser cambiado en una fuente. Cuando la lluvia llene los estanques, dice mi Biblia, irán de poder en poder.
Bienvenidos al culto en línea del Ministerio de Damas. Jesucristo les bendiga, mis amadas hermanas de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Mi nombre es la hermana Carolina de Rodríguez. Soy la directora de Damas de la Zona 3. Bienvenidas a nuestra mega convención zonal en línea. Mis hermanas, hoy es un día de fiesta y alegría, por eso debemos de gozarnos, puesto que también nuestro Dios se regocija con nuestra alabanza y nuestra disposición para escuchar su palabra. Sofonías 3:17 nos lo dice. Por eso quiero invitarles a que juntas alabemos al único y sabio Dios Jesucristo. Gócese con la alabanza. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos en Cristo. Espero se encuentren súper bien. Les doy la bienvenida a esta convención zonal. ¿Qué digo convención? Mega convención. Porque la presencia del Señor Jesucristo está comenzando a ser derramada. Porque yo siento su presencia. Y sé que cada uno de ustedes también será lleno del santo poder del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, en su casa, en la iglesia, que sigan alabando al Señor, porque Él está en este lugar. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo.
Esperemos que usted, su familia e iglesia estén gozándose de la presencia de Dios en esta mega convención zonal en línea. Siga disfrutando, y no olvide compartir esta experiencia en sus redes sociales para alcanzar a más almas con la palabra de Dios. Además de notificarnos a través de este medio o con su pastor si alguna persona de su hogar recibió por primera vez el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, o bien si decidió ser bautizado en el precioso nombre de Jesús. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su
Dios, mis hermanas, qué bueno es alabar a nuestro Señor Jesucristo, qué hermosas alabanzas. Y bueno, aquí tengo a mi lado a mi hermana Silvia de Guerrero, promotora de damas de la zona 3. Ella es una gran hermana, amiga y líder. Pero ¿por qué no nos da un saludo, mi hermana? Amén. Dios les bendiga a cada una de las hermanas de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Es para mí un gusto estar aquí con todas ustedes y con nuestra hermana Carolina. Y estoy muy gozosa de estar aquí y sé que será de gran bendición para mí como para con todas ustedes. Amén, amén, mi hermana Silvia, gloria a Dios. Bueno, también queremos hacer un reconocimiento por ese gran servicio y amor de nuestras líderes nacionales. Queremos enviarle un saludo a nuestra hermana Danita Dross, nuestra hermana Hilda Escamilla y nuestra hermana Mónica García, como también a todas las líderes zonales. Gloria a Dios, mi hermana Silvia. Y bueno, también quiero recordarles, mis hermanas, que el lema nacional de este año es un corazón dispuesto. Gloria a Dios porque Él puso en el corazón de nuestra hermana Danita este lema, y vaya que ha sido de grande bendición para todas las damas, pues nos caracterizamos por ser unas mujeres trabajadoras en la obra de nuestro Dios, no solo en estos tiempos, sino también en los tiempos bíblicos. Amén. Amén, hermana. De hecho, estar promoviendo este lema de servir a Dios con un corazón dispuesto ha sido gran bendición para nuestras vidas, para nuestras iglesias, porque así como lo dice nuestra hermana Carolina, las damas se caracterizan por estar disponibles en todo tiempo para servir al Señor, con lo que pueden, con su tiempo, con sus finanzas, con todo. Y por eso estoy muy contenta con el Señor y sé que así como hemos estado trabajando, vamos a seguir trabajando para la honra y gloria del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios, mi hermana Silvia, así es. Vamos a seguir trabajando para nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, mis hermanas, tenemos ejemplos en la palabra de Dios que muestran a mujeres con un corazón dispuesto para servirle. Tenemos el ejemplo de Rahab, amén. Ella, escondió a los mensajeros que Josué envió a Jericó, amén. Ella había escuchado de que su Dios era un Dios poderoso, un Dios que los libraba, que los ayudaba en las batallas, que los amaba, y en su corazón tenía ese deseo de servir a ese Dios. Llegó un momento en que estos mensajeros estaban siendo buscados por el rey, así que Rahab los escondió en su casa, amén, y tras esconderlos, tras este servicio a Dios, bueno, ella también encontró la salvación para ella, para toda su casa, tras la destrucción que se avecinaba a la ciudad de Jericó y a los habitantes, amén. Otro ejemplo está Dorcas, amén. Dorcas era una mujer que le gustaba ayudar a los demás, a su prójimo, a los que tenían necesidad en sus recursos, a las personas pobres. Dice la palabra de Dios, bueno, que ella les hacía vestidos y mantos. Y bueno, llegó un momento, mi hermana Silvia, que ella murió, ¿verdad? Y tras su muerte, pues todos estaban afligidos, estaban llorando porque sabían que ella era una mujer servicial, amén. Dios hizo un milagro con Dorcas, la resucitó. Pero al ser ella resucitada, al volver a la vida, ella continuó con su servicio a la obra de Dios tras ayudar a su prójimo, a sus hermanos necesitados, amén. Gloria a Dios. Pues mira, hermana, así como usted nos ha comentado estas dos siervas de Dios, también podemos ver a Ruth, amén. Que Ruth también viene de la descendencia de Jesucristo, así como Rahab, y podemos ver que Ruth, ella también sirvió a Dios con lo que tenía, y pues realmente si podemos analizar la vida de Ruth, ella pues no tenía nada, amén. Se había muerto su esposo, se había muerto su suegro, su cuñado, pero lo que ella sí tenía era una suegra. Amén. Y ahí vemos la importancia de la relación entre nueras y suegras, cómo tenemos que ser amorosas con ellas. Amén. Tenemos que estar unidas, trabajar para Dios juntas. Y muchas veces podemos ver
en damas, tal vez aquí en la iglesia no, por allá lejos, damas que no se llevan bien con la suegra. Y tenemos que siempre tener una buena relación con ellas, apoyarnos porque somos una familia. Y todo el pueblo sabía que ella era una mujer virtuosa. Amén. Que ella era, hasta dicen las palabras que ella era obediente a su suegra. Todo lo que ella le decía, ella lo obedecía. Porque aún las costumbres eran diferentes. Las que ella venía de Moab, eran muy diferentes las costumbres. Y aún así, ella se esforzaba por obedecer y por hacer la voluntad de Dios y de su suegra. Y ese es un ejemplo que decimos, wow, quiero ser como ella. Amén. Amén. En unos momentos continuamos. Bendiciones. Es un gusto saludar cada dama de nuestra gran organización, la Iglesia Pentecostal Unida de México. Hoy es un día muy especial donde estamos celebrando nuestro culto de damas, a lo mejor en una forma un poquito diferente, pero somos parte de la mega convención zonal en línea. De mi parte, también de parte de hermana Hilda de Escamilla, promotora nacional, y hermana Mónica de García, secretaria nacional, estamos mandando un abrazo fuerte a cada hermana y también queremos decir, sí, yo sé que esto es un poquito diferente, pero servimos un Dios poderoso y podemos sentar y escuchar y glorificar el nombre del Señor porque Él, no importa dónde estés, Él está contigo. Si estás sola en su casa o a lo mejor reunida con un grupo de damas de su iglesia, usar este tiempo para glorificar el nombre del Señor, escuchar su palabra y recibir bendiciones en su vida. Dios le bendiga y cuídense mucho. Dios me las bendiga, apreciables hermanas. Soy la hermana Miriam de Fong, promotora de la zona número 1. Contenta de poder enviarles un saludo a cada uno de ustedes, esperando se encuentren bien. Estoy agradecida con el Señor porque tendremos nuestra mega convención zonal, donde tendremos un tiempo las damas en nuestro culto de poder alabar al Señor. Sabemos que no podemos estar físicamente alabando a nuestro Dios como acostumbramos, pero podemos estar en el Espíritu conectadas, amén, y alabando a nuestro Dios. Como promotora aprovecho este momento, amén, sé que estamos bajo contingencia, pero les animo a seguir trabajando en su zona, con sus distritos, amén, a todas las directoras, a todas las promotoras, les animo a seguir trabajando y que esto no nos detenga para seguir adelante. Recuerde que de Dios es quien usted recibe la recompensa y que el Señor no se queda con nada, Él siempre nos bendice. Sin más por el momento, hermanas, esperemos prontamente nos podamos reunir y estar juntas alabando a nuestro Dios. Yo me despido de ustedes, Dios me las bendiga grandemente. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En nombre de las damas de corazón dispuesto de la zona 2, un saludo y bendiciones. Mi nombre Miriam Morales, promotora zonal de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Dios les bendiga. Ya estamos de regreso. También viene otra historia, que es la historia de Esther. Que Esther también sirvió a Dios con lo que tenía. Y ella era una reina. Y ella podía haberse excusado, decir, bueno, pues a mí no me van a hacer nada, yo soy la reina. Porque el pueblo de Dios estaba pasando por dificultades en las cuales estaban siendo acosados, iban a ser matados, destruidos, iban a tomar sus bienes. Y ella podía haber dicho, pues a mí no me van a hacer nada. Hay soldados, hay guardias que me van a cuidar. Pero hubo alguien que la aconsejó, y la aconsejó bien. Era su tío Mardoqueo, y él le dijo, tienes que hacer algo, tienes que actuar, porque si tú no actúas, liberación va a venir de alguien más. Y el Señor te lo va a demandar, así como el Señor nos puede demandar a nosotros, que el Señor nos dio algo especial para Dios y que no lo trabajemos. Así ella estaba siendo confrontada y ella fue obediente al consejo de su tío Mardoqueo. Y ella se puso a orar, a ayunar y arriesgó su vida por salvar a su pueblo. Y vemos que Dios se glorificó por medio de ella. Amén. Y así tenemos que ser nosotras valientes y no importa que tengamos que perder todo. Dios lo va a reponer una vez que vea nuestra fe, nuestra perseverancia.
¿Qué le parece, hermana Carolina? Gloria a Dios, qué hermosos ejemplos de la palabra de Dios, amén. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos esas mujeres hermosas que servían a nuestro Dios, pero con ese corazón dispuesto. Y ciertamente algunas de ellas, como lo vimos anteriormente, Rahab arriesgó su vida porque podían matarla por haber escondido a esos mensajeros. Dorcas había muerto, pero tras ser resucitada, decidió, ¿sabes qué? Yo voy a seguir sirviendo a Dios. Amén. Amén. En esta nueva oportunidad que Dios me da, Ruth estaba devastada tras la muerte de su esposo, de su suegro, de su cuñado, y aún con ese dolor, ella quiso servir a Dios. Amén. En verdad, a través de esa mujer que estaba desamparada, de su suegra, también con mucho amor. Amén. También mencionó a Esther. Ella también arriesgó su vida por ayudar a su pueblo, y ciertamente yo soy una reina y yo no voy a meter las manos, pero ella fue humilde y decidió servir a Dios a través de ayudar a su pueblo. Pero también tenemos otros ejemplos, que es una mujer llamada Lidia. Amén. Nos encontramos ahí en el Nuevo Testamento. Dice la Escritura que vendía púrpura y ella estaba escuchando la palabra de Dios. Al escuchar esa palabra fue tocada en su corazón y bueno, se convirtió a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando ella se convirtió, en el momento en que ella se convirtió, no dudó, no tardó en ofrecer su servicio a Dios. Amén. ¿Y cómo sirvió a Dios? Bueno, ella usó su casa para hospedar a esos grandes siervos de Dios, aquellos que le predicaron la palabra, que andaban por todos lados enseñando y predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, así como esa mujer Lidia, también nosotros tenemos que estar dispuestas en el momento en que se dé la oportunidad. Vamos, yo quiero servir a Dios. Amén. Y también tenemos a otras mujeres que dice la palabra de Dios que habían sido sanadas de espíritus inmundos y de otras enfermedades. Entre ellas está María Magdalena, está Juana, Susana, y la Escritura dice que no solo ella, sino muchas otras mujeres servían a Dios con sus bienes. Amén. ¿De qué manera? Bueno, de que ayudaban al crecimiento en la obra, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y también a los discípulos que estaban siendo instruidos por nuestro Señor. Amén. Y bueno, debemos tener un corazón agradecido. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho por nosotras? Nos ha sanado, ha salvado a nuestra familia, ha restaurado nuestro matrimonio, nos ayuda a convivir en paz, a disfrutarnos los unos de los otros, pero ¿cómo es que estamos agradecidas nosotros? Amén. ¿Tenemos gratitud en nuestro corazón? Amén, mucha gratitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gratitud? Hay que ser como estas mujeres, amén, como María Magdalena, como Juana, como Susana, que con esa gratitud quisieron servir a Dios, quisieron darle todo a Dios, que quisieron poner en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, gloria a Dios por su palabra, mi hermana. Me imagino que usted también tiene algunos otros ejemplos. Sí, amén, hermana. Mire, pues fíjese que ahorita estaba hablando usted de esas damas que sirvieron al Señor. Amén. Así también en el Antiguo Testamento viene la viuda de Sarepta, que ella pues estaba pasando por crisis. El pueblo de Israel estaba pasando por sequía, por hambre, y en medio de esas crisis Dios envía al profeta Elías con ella para que lo alimentara, y ella solamente decía que iba a ser ya su último alimento para ella, para su hijo, para morir. Entonces, y el profeta le pide a ella que le dé y que le haga una tortita para él primero y después para sus hijos. Y ahí podemos ver la fe de ella, de que Dios iba a proveer, de que Dios era fiel para proveer. Aún en tiempo de crisis, aún en tiempo de necesidad, Dios es fiel y puede proveer. Amén. Y ella fue fiel a Dios, y Dios le recompensó porque no le hizo falta alimento. Y eso tenemos que tener bien claro nosotros en nuestras vidas. Si Dios está pidiendo, haz algo para la gloria de Dios, hay que hacerlo. Amén. Sin importar nuestra situación, porque Dios conoce nuestra situación y Él conoce todo lo que somos, todo lo que estamos viviendo. Y si Él nos está pidiendo algo es porque lo vamos a lograr.
Porque Dios es bueno, Dios es fiel y justo y Él nunca nos va a pedir algo más de lo que no podamos sobrellevar. Amén. También viene la historia de Priscila. Priscila fue una mujer que siempre venía acompañada con Aquila, que era su esposo, y eran colaboradores de Pablo. Priscila era una ayuda idónea para su esposo. Él era un ministro de Dios, un siervo de Dios, colaboradores de Pablo que estaban trabajando para el Señor. Y Priscila tenía unas cualidades especiales. Ella era líder nata, era algo sobresaliente, pero nunca jamás trató de opacar a su varón que Dios le había dado. Nunca jamás trató de tomar un lugar que no fuera el de ella. Y ese a veces puede ser una dificultad para las damas, que podemos tener muchas habilidades, muchas cualidades y queremos resaltar, pero no es así. Dios tiene cada quien su espacio y tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades, obedientes a nuestros esposos y respetar a cada quien. Y el Señor nos va a usar, amén. Con lo que tengamos el Señor nos va a usar. No debemos tener temor ni querer autoproclamarnos, no. El que exalta es Dios, el que bendice es Dios y la obra es de Dios, a fin y al cabo, amén. En unos momentos continuamos. Dios les bendiga en este hermoso día. Le doy gracias a Dios porque estamos en nuestra convención zonal y la zona 4 está presente. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Así es que, hermana, gózate en el Señor Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Si estás pasando por algún problema, no te preocupes, porque dice el Señor que a sus ojos fuimos honorables, amadas y de gran estima. Dice que mandará naciones por tu vida y nos enviará sanidad, paz y nos gozaremos. Así es que no pierdas el tiempo. Gózate en el nombre de Jesús, que este es el día que hizo el Señor. Dios te bendiga. Dios les bendiga, estimadas damas de la Iglesia Pentecostal Unida de México. Reciban un saludo en el precioso nombre de Jesús. Es para mí un gozo poder ser parte de esta tremenda mega convención zonal en línea. Muchas felicidades a nuestra directora nacional, la hermana Danica Ross, y a nuestra promotora, la hermana Ina Medellín, que están trabajando en el Ministerio de Damas. Espero que la estén pasando bien desde sus hogares y gocémonos en esta mega convención zonal. La hermana Flor de Acosta, promotora de la zona 6, te saluda desde Concal, Yucatán, a todas mis hermanas con corazón dispuesto. Que en este día sea un día muy bendecido, donde podamos sentir la presencia de Dios, recibir un milagro, una sanidad, el Espíritu Santo. Recordemos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sigamos alabando al Señor Jesús y gocémonos en su presencia. Dios te bendiga. Ya estamos de regreso. Es muy cierto, mi hermana Silvia, todo lo que usted ha mencionado, cómo esta mujer Priscila se sujetó a su marido, ¿verdad? Sirvió a su lado, y qué bonito que el esposo tenga una mujer que quiera servir a Dios a su lado, ¿verdad? Porque, bueno, eso a él lo ayuda, lo fortalece, lo anima, son un equipo. Y Priscila nunca quiso, como usted dice, sobresalir, sino quiso ayudar, ser equipo. Gloria. Y es mejor, dice la palabra, que son mejor dos que uno. Amén. Así que gloria a Dios cuando nos unimos por una misma causa, servir a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y bueno, quiero hacer un énfasis, mi hermana Silvia, que Dios nos ha dotado a cada mujer de ciertas habilidades, de ciertos talentos, amén. Y también Dios nos ha dado nuestros recursos, nuestras bendiciones con los cuales nosotros podemos servir a Dios. Así como lo hicieron estas hermosas mujeres en la Biblia, también nosotros tenemos esas cualidades y estos talentos para servir a Dios. Yo no puedo decir, ay, es que yo no tengo talento, o yo quiero el talento de ella o de aquella. No, Dios nos ha dado a nosotros nuestras cualidades, nuestros talentos, y eso hay que usarlo. O yo no tengo los suficientes recursos, solo tengo eso. Bueno, con eso vamos a servir a Dios, amén. No necesito algo más, sino solamente lo que yo tengo y tener un corazón dispuesto. Si yo uso lo que Dios me ha dado, pero lo uso para su servicio con un corazón dispuesto, ahí nuestro Dios se va a glorificar. Amén. Es tener ese hermoso anhelo de servir a Dios, de servir a nuestro prójimo.
Amén, mi hermana. Sí, hermana, mire, fíjese que yo quería comentarles algo así sobre mi experiencia de que hubo una etapa en mi juventud en que yo servía al Señor con mis habilidades y yo ya más o menos sabía en lo que podía servir al Señor. Pero ya en una etapa en la que mi esposo entró al ministerio, yo tenía mis dudas porque ya ve que uno tiene que dar oportunidad a que los demás hermanos se desarrollen. Y yo quería saber en qué tenía que servir al Señor, cómo era la manera correcta de servir al Señor junto con mi esposo, porque es pastor. Y yo le decía al Señor, ayúdame, le decía a mi esposo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿En qué me tengo que enfocar? Porque había muchas cosas que me gustaban, pero tenía que escalar otra etapa de mi vida, amén. Y yo le pedía y me decía, pues tienes que orar y trata de experimentar aquí en tu casa, ponte a darle clases a los niños, ponte a evangelizar, no sé, pero trata de experimentar cuáles son los dones que Dios te ha dado y ahora en esta etapa nueva del ministerio, ¿qué es lo que Dios quiere para ti? Y esas palabras de ponerme a orar y de tratar de experimentar con Dios nuevas experiencias fue de gran bendición para mi vida, porque ahora puedo ver que el Señor me quería llevar a nuevas etapas y yo quería quedarme en las mismas etapas, amén, cuando era soltera, que yo ya tenía más o menos manejado ese nivel, pero el Señor me quería llevar a otra etapa y era nuevo para mí. Entonces yo en ese aspecto yo quería que pues que las hermanas comprendieran que a veces el Señor nos lleva a otra etapa y no por eso van a decir pues ya, todo se acabó, sino que el Señor nos quiere llevar a otra etapa y tenemos que aprender y pedirle a Dios la ayuda, la dirección. En oración el Señor nos va a guiar. Amén, mi hermana Silvia, gloria a Dios, qué hermosa experiencia que nos ha compartido. Amén. Vaya que es hermoso ponerse en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, también en mi experiencia, lo primero que hice fue ponerme en las manos de Dios, orar. Señor Jesús, bueno, a mí me gusta hacer esto, pero haz tu voluntad conmigo. Amén. Y cuando nos dejamos en las manos de Dios, Él nos va a ir llevando como Él quiere y nos va a ir llevando de gloria en gloria, y todo va a ser para honra y gloria de Él y para edificación de su iglesia, ¿verdad? Y bueno, cuando ya Dios nos lleve a... Todo comienza en tener un corazón dispuesto para servir a Dios y lanzarnos, ¿verdad? Después de ahí, de ese momento en que estamos sirviendo a Dios, de esa etapa que estamos llevando, bueno, a veces Dios nos dice, bueno, ahora yo quiero que me sirvas en otro lado, y debemos también tener ese corazón dispuesto para obedecer la voz de Dios y decir, ay, no, es que a mí me gustaba esto, Señor, yo ya no sé hacer lo demás. Dios te va a ir dotando de esas habilidades que necesitamos para poder hacer lo que Él nos pide. Y qué hermoso es servir a Dios. También yo he podido experimentar eso en mi vida. Comencé desde muy niña. Yo veía las necesidades que había, porque bueno, cuando uno siente el deseo de servir a Dios, también siente una carga espiritual, ¿verdad? Siente una carga espiritual por las almas. Fíjese, yo digo, fíjese, hermana, las necesidades que hay en su iglesia, las necesidades que hay en su familia, y por ahí empiece. Amén, a servir a Dios. Y bueno, mi hermana Silvia, gloria a Dios. Mis hermanas, ha llegado el momento más esperado, el momento hermoso de escuchar la palabra de Dios y alimentarnos de ella. Y bueno, vamos a dejarle el lugar al ministro del Evangelio para que nos predique. Jesús me las bendiga. Reverendo Cristian Chicaiza, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Ecuador, actualmente está siendo usado por Dios para impartir palabra de poder en muchos países e iglesias. Ha formado una hermosa familia junto con su esposa Odalis, quienes tienen la bendición de tener 3 hijos, los cuales como familia se esfuerzan por darle todo a Dios y a la iglesia que pastorean. Recibamos al portador de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Qué bendición es estar en este momento, en esta mega convención virtual con esta hermosa nación de México. Gracias a Dios por el honor y el privilegio que me conceden. Gracias por la invitación que nos han hecho. Me siento muy honrado y muy bendecido. Y bueno, y hoy pues para poder compartir a las damas, qué bendición, qué gran honor. Agradezco al Señor y también a todos los líderes, a las autoridades que nos han dado este gran honor y este gran privilegio para poder compartir
compartir este tiempo de la palabra del Señor. Quiero que por favor vaya a abrir su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5. Mientras lo hace, quiero entregar saludos de parte de nuestra familia, de parte de mi esposa, nuestros hijos. Envían muchos saludos para ustedes y también reciban saludos de nuestras autoridades, nuestros líderes. Ellos saben que voy a estar compartiendo con ustedes. Envían muchos saludos para ustedes también. Gracias a Dios, los tiempos que hemos estado en México siempre han sido tiempos hermosos y maravillosos y pedimos al Señor que nos ayude en estos momentos difíciles que todos estamos pasando y que con su ayuda pues podamos salir más que victoriosos con la ayuda del Señor. Amén. Yo quiero aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para poder compartir con usted, precioso hermano, hermana, sobre todo para las damas. Y por supuesto esto no va a dejar de ser un tema para todos, pero quiero puntualizar en algo que seguro nos va a bendecir en este tiempo que vamos a compartir. En Efesios capítulo 5 quiero compartir el tema que dice así como Cristo. Eso es lo que quiero compartir en estos cuantos minutos, así como Cristo. Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y he tomado justamente de esta frase, de este versículo, así como Cristo amó a la iglesia. Y eso es lo que quiero hablar, así como Cristo. Cierre sus ojos allí donde usted está. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que tú nos das, por el privilegio que nos concedes. Dios mío, queremos que tu palabra bendiga, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Y que, Señor, estos temas que tal vez no se tocan muy a menudo, pero, Señor, puedan traernos luz y bendición, y que al terminar, Señor, podamos ser bendecidos, podamos ser renovados, podamos ser restaurados. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Gracias al Señor. Puede tomar papel, lápiz, por ahí su Biblia también, para poder tomar registro de lo que vamos a compartir. Y mientras usted se acomoda y se prepara, quisiera también invitarle que usted pueda, de pronto en estos espacios es el tiempo muy limitado para compartir todo lo que quisiéramos decir, pero si usted puede visitar nuestras redes sociales, búsquenos como Pastor Cristian Chicaiza, o también busque nuestra página web como prcristianch.com, prcristianch.com. Tenemos mucho material y deseamos bendecir su vida y está todo como nos gusta a nosotros, de forma gratuita, así es que los espero por allí para ser bendecidos también. Y saludo al obispo presidente de esta hermosa organización y a todos los líderes y a todo el equipo que está detrás de toda esta organización y este magno evento. Seguro son muchas personas. Dios bendiga y gracias por el trabajo que ustedes están haciendo. Gracias al Señor. El matrimonio, queridos hermanos y hermanas, es un invento maravilloso de parte de Dios. Y como cada cosa que Él hizo fue para bendición, fue algo hermoso y algo maravilloso. Ahora, la relación y la responsabilidad de los cónyuges ha sido ignorado y muchas veces mal interpretado. Y muchas de esas malas interpretaciones han sido basados en los modelos paternales o los modelos culturales que nosotros hemos recibido, o incluso la influencia del sistema a la que nosotros pertenecemos. Debido a esa situación, el día de hoy vemos matrimonios o vivimos en medio de matrimonios donde se está buscando tú contra mí o yo contra ti, olvidando que en medio de nuestra relación está presente Cristo, quien es el que pone el método. Si fue Él el que inventó el matrimonio, el que nos dio ese matrimonio, Él debe poner el método y la forma de cómo ser y cómo hacer. Por lo menos estos versículos y estos principios que quiero compartir en estos cuantos minutos a esta preciosa audiencia. Estos versículos nos dice así como Cristo, y es lo que lleva incluso el tema de este sermón. Yo quiero con usted revisar lo que el apóstol Pablo enseñó en Efesios capítulo 5 sobre este tema maravilloso. Quiero hablar varias cosas y sé que estoy dirigiendo este mensaje. No sé si tal vez es mi primera vez dirigiendo este mensaje para las damas, pero yo quiero dejar este mensaje en su corazón y recordarle los propósitos y planes y la forma como Dios mira el matrimonio
y así como Cristo lo hace con la iglesia. En primer lugar, déjeme hablarle sobre el amor mal interpretado. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 24 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Quiero comenzar con esto sobre el amor mal interpretado. El apóstol Pablo empieza exhortando a someternos, y ojo con esto, dice unos a otros. Por lo menos esto me indica que el asunto de la sujeción, del sometimiento, es un asunto para todos los que estamos en esta tierra. Vez tras vez Jesús enfatizó el pensamiento de que cada discípulo debía estar dispuesto de ser al más pequeño. Su intención siempre debería ser el más pequeño, incluso lavar los pies de los otros discípulos. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Déjeme decirles sobre el asunto del sometimiento. El asunto de estar sujeto no es algo que nace de una forma voluntaria, pues siempre cada uno de nosotros estamos tratando de promovernos a nosotros mismos. Esto no es algo que puede nacer de nosotros. Y puedo decir en esta hora, y por eso mencioné el primer punto, es un amor mal interpretado, pues muchas veces nosotros estamos considerando que el sometimiento debe ser de parte de la esposa hacia el varón y nada más. Pero el apóstol nos enseña, debe ser del uno al otro, absolutamente todos. Y el apóstol enseña, dice: estén sujetas a sus maridos. En español esta palabra sujeción o la palabra sometimiento es un poco difícil encontrar el significado de este verbo. Todos nuestros verbos parecen dar una connotación negativa. El significado de la raíz original quiere decir, cuando habla de someter, quiere decir organizar a una persona en una meta establecida. Organizar a una persona en una meta, en un plan que se tiene. Quiere decir que a pesar de las diferencias, a pesar de nuestra individualidad, debemos estar dispuestos a apoyarnos y ser ayuda al esposo, respetando por supuesto su liderazgo, su autoridad, respetando por supuesto la posición que Dios le ha dejado. Pero el sometimiento, esta palabra someter, no tiene que ver con una posición de esclavitud o de cosas de subyugarle, no. Tiene que ver con estar de acuerdo en esa organización, en esos planes, en esas metas que tenemos, con el fin de llevar a cabo algo que se ha establecido. Y puedo decirle, responderá, reaccionará ante él como lo hace ante el Señor. Observemos que aquí dice a sus propios maridos. La base para esta sumisión es una relación de amantes, una relación de amor, una relación de afecto. Pero también las escrituras dicen como al Señor. La forma en que respondemos o reaccionamos ante el Señor es amándole. ¿Pero por qué o cómo o cuándo? Le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Jesús no trató a sus discípulos como si fueran súbditos. No trató a sus discípulos como si fueran una clase inferior, como si fueran en un nivel más abajo. No. Jesús trató a sus discípulos, incluso llegó a decirlos: son mis amigos, estamos en el mismo nivel, somos importantes. Es verdad, yo tengo que en cierto modo poner ciertas cosas, organizar este grupo en las metas que nos hemos establecido, pero nadie es más y nadie es menos que nadie. Y eso es importante, que ese amor mal interpretado se tiene que corregir en estos tiempos dentro de nuestra iglesia.
Y cuando la esposa se somete a Cristo, porque la Biblia dice, sométanse a sus esposos como al Señor. Cuando la esposa se somete a Cristo, no tiene dificultad en someterse a su esposo. Y eso, como mencioné, no significa que el sometimiento le convierte a la esposa en esclava, porque el esposo también tiene que someterse a Cristo. Y como leíamos al comienzo, hay que someternos los unos a los otros. El esposo tiene que someterse a Cristo también. Y si ambos viven bajo el señorío de Cristo, solo puede haber armonía. Puede haber una forma maravillosa de llevar las cosas. Tener el mando no significa ser dictador. Y por eso estoy tal vez compartiendo este mensaje. Y he estado, honestamente puedo decirlo, con un poco de lucha en mi corazón en estos días. Mientras el Señor puso esto en mi corazón, estuve a punto de cambiar este tema, porque de verdad son temas que muy poco se trata. Y a veces ese amor mal interpretado lleva al día de hoy que incluso dentro de las iglesias, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la familia del Señor, haya abusos, haya hombres, esposos, incluso líderes y pastores que no hemos entendido o no hemos interpretado de la forma tal vez como el Señor lo quiere, y estamos en este momento teniendo esposas subyugadas, esposas como en esclavitud, pensando que eso es sometimiento. Pero como mencioné, someterse no es sino organizar a una persona, organizar nuestra familia, organizar nuestro matrimonio por las metas que tenemos establecido. Vamos a trabajar juntos, él, ella, los hijos, los padres, vamos a estar unidos. ¿Para qué? Para que juntos llevemos adelante los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra familia. Y también dice, el marido es cabeza. Estamos en el mismo equipo, estamos en el mismo grupo, y la esposa es la ayuda idónea, no es la sirvienta, no señor, es la ayuda idónea. Pero en la estructura familiar, el esposo tiene y debe asumir ciertas prerrogativas divinamente establecidas y ordenadas. Debe asumir esas responsabilidades. Y la esposa, si se somete al Señor, y hay un esposo que se somete al Señor, ese esposo y esa esposa van a estar influenciados por el Espíritu Santo, y eso va a llevar a que la esposa acepte alegremente esa relación de sometimiento. Y insisto en esto, no como una persona de una calidad inferior, no es que las esposas sean inferiores a sus esposos, pero Pablo reconoce, hay una jerarquía divinamente ordenada en el orden de la creación, y en este orden la esposa tiene un lugar enseguida después del esposo, pues al esposo se le ha establecido como cabeza. Y eso es importante, corregir esa mala interpretación que tenemos el día de hoy sobre el amor. Pero lo segundo también yo quiero seguir desarrollando, y es que habla sobre un amor sacrificial. Efesios 5:25 dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La palabra amad es un imperativo presente. Tiene que ver con el ágape y significa continuad amando, seguid amando. El amor que nos llevó a unirnos, el amor que nos llevó a casarnos, no debe ser nada más para el tiempo del enamoramiento o del noviazgo. El amor que nos llevó a unirnos y a casarnos debe ser nutrido y expresado mientras pasan los años. Es más, ese amor debe ser expresado durante todos los años de la relación, y cada año que pasa debe ir mejorando y debe ir aumentando, porque dice las Escrituras, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres. Esto es un imperativo, es una orden, es un mandamiento, es algo que se debe estar haciendo todo el tiempo. Pero aquí dice, y aquí cito, así como Cristo, tal como el Señor. Pablo tenía mucho más que decirle a los esposos creyentes que a las mismas esposas. Les puso un modelo muy elevado. Amad a vuestras esposas como Cristo dice, tal como el Señor amó a la iglesia. Pablo estaba elevando el amor matrimonial al nivel más alto posible, porque veía en el hogar cristiano una ilustración de la relación entre Cristo
Cristo y la iglesia. Hermanos, si el esposo toma como ejemplo y toma como modelo el amor de Jesús por la iglesia, y le puedo decir algo, el amor de Jesús por la iglesia es tan maravilloso, es tan especial, es tan glorioso, es tan divino, es tan sublime. Y si el esposo toma ese ejemplo como modelo, entonces el esposo va a amar de forma sacrificial a su esposa. Cristo se entregó a sí mismo por la esposa, y así el esposo en amor se da a sí mismo por su esposa. El verdadero amor cristiano no busca lo suyo, no busca el bien para los demás. Y hermano querido, en esta hora, y hermana querida, necesitamos aprender estos principios, y usted como esposa necesita ser tratada de esa manera en su hogar. Necesitamos nosotros vencer ese pensamiento machista, ese pensamiento que se ha metido dentro de nuestras culturas, y como dije al inicio, viene modelando por medio de nuestros padres, nuestra cultura e incluso el sistema, tratando de poner a la mujer en el nivel donde no debe estar. Nosotros varones necesitamos vencer ese pensamiento machista y nuestras inseguridades, y debemos vencer esa idea de que la mujer está para servir al esposo. Oh no, todo lo contrario, al punto, dice la Biblia, de dar su vida. Oh, si usted quiere aprender, porque estamos hablando tal como el Señor, de la forma como el Señor, querido hermano, como el Hijo de Dios, dice Mateo 20:28, no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No sé si usted está en este momento pensando y considerando tal vez que la esposa es la sirvienta y la que tiene que hacer todo por el marido. No, si entendemos, dice, tal como el Señor, de la forma como el Señor hace con la iglesia y como hizo el Señor por la iglesia. Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a dar su vida, no que den la vida por él. Y si el esposo, y si nosotros pudiésemos entender esto, y si hermano usted pudiera asimilar estas verdades, usted no permitiría que alguien, su esposo, en su familia, la trataran mal o la humillaran o la tuvieran por abajo. No, Señor, tal como el Señor quiere, y lo que el Señor quiere es que hagamos lo que él hizo: amar a su pueblo, servir a la familia, servir a la esposa. A eso nos ha dejado el Señor. Y por eso decía yo, el modelo que el Señor estableció para el varón es el modelo más alto, el mismo modelo de Jesús con la iglesia. Yo sé que tal vez esto no va a ser muy bien visto por nuestra cultura machista o por muchas personas que no entienden los principios de las escrituras, pero le puedo asegurar, en estos principios está el secreto de la felicidad del matrimonio, de la felicidad de una esposa, de la felicidad de una mujer. ¿Cómo? Siendo tratadas como Cristo trata a la iglesia. El esposo debe tratar a su esposa. Pero déjeme hablarle en esta hora, y tengo que ser honesto y un poco crudo con la realidad. ¿Cuál es nuestra realidad del día de hoy? Según las estadísticas, una de cada tres mujeres sufre violencia doméstica. Tradicionalmente y hasta legalmente se ha tolerado y permitido el maltrato de la mujer. La palabra hebrea del Antiguo Testamento que habla para lo que es violencia o maltrato es la palabra chamag, y significa maltratar. Esa palabra debe a nosotros ponernos en sobreaviso, y es lo que está ocurriendo. Pastor, pero usted está hablando a la iglesia. Déjeme decirle, y lamentablemente el maltrato, el abuso, el chamag, la violencia está metido dentro de nuestras iglesias, de varones que no hemos entendido estos principios y de mujeres que han dejado que esto se siga dando a cabo y se siga llevando adelante. Hay violencia verbal dentro de las familias, el uso o palabras o tono de voz para controlar o lastimar o destruir la autoestima de la mujer. Las palabras negativas, palabras violentas, palabras que atemorizan por medio de amenazas, busca avergonzar o acusar al otro, menospreciar por medio de insultos, confundir mentalmente al otro, engañar y decir mentiras. Son formas de maltrato verbal. Hay maltratos o violencia emocional, cuando hay una violencia que es pasiva y es negar el apoyo al otro, no dar atención y debido reconocimiento al cónyuge, usar el silencio como arma, ser indiferente a las necesidades y a las cosas que la esposa necesita.
Pero también hay una violencia más activa y tiene que ver no permitir que participe en toma de decisiones importantes. Esposos que son tacaños con el dinero, esposos que están conduciendo a veces de forma temeraria con el fin de poner nervios y temor a su esposa, impedir que la esposa tal vez duerma, aislar al cónyuge de los familiares y amigos, maltratar a la mascota favorita. Son distintas formas de maltrato emocional. Hay maltrato, violencia física, y eso tiene que ver con utilizar el tamaño, la fuerza, la personalidad, la fuerza que como varones tenemos para lastimar a nuestras esposas. Empujones, tirar el cabello, cachetadas, quemar, atacar con algún objeto, patadas, amenazas con el arma. Son violencia de tipo físico. Y también hay una violencia de tipo sexual. A veces, debido a que muchos piensan que la esposa debe someterse en todos los deseos del esposo, muchas mujeres casadas el día de hoy sufren violencia sexual aún sin darse cuenta. Hay tratamientos y actitudes sexuales bajos, discriminación debido al género, amenazar o forzar las relaciones sexuales, la violación de la pareja, acusaciones infundadas de tener relaciones sexuales con otros, coqueteos descarados con personas del sexo opuesto, actividades homosexuales, adulterio, obligar al cónyuge a tener relaciones sexuales con otra persona. Son distintos tipos de violencia de carácter sexual. Y eso le puedo asegurar, y puedo hablar muchas cosas más, pero eso se está dando el día de hoy con mucha naturalidad y mucha normalidad. Y sabe que, hermano, eso el día de hoy, como pastor y como profesional de la salud mental, como psicólogo que sus servidores, he tratado tantos casos, tantas situaciones de mujeres que están viviendo en silencio ese maltrato. Tal vez el esposo es un gran hombre de Dios, servidor y todo eso, pero sabe que hay cosas que están pasando en el silencio. ¿Cuál es el modelo, pastor, de cómo debe ser un matrimonio? Tal como el Señor, tal como el Señor. Y la aplicación es que así como Cristo se dio a sí mismo por su iglesia, un esposo debe estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio y hasta sacrificar su propia vida, si tal cosa fuese necesario, por el bienestar y la felicidad de su esposa. Pastor, ¿de dónde sacas eso? Del libro, de estos versículos de Efesios 5, y allí dice: así como el Señor, y si Él dio su vida por su pueblo, así el esposo debe estar dispuesto a amar, dar todo por el amor y el bienestar de su esposa. No solamente debe ser un amor sacrificial, debe ser un amor santificador. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese propósito del amor sacrificial que Jesús hizo de sí mismo al morir en la cruz, provocado por ese amor sin límites por su iglesia, tenía un propósito. ¿Y cuál era? Era la santificación de la iglesia. Y la Biblia menciona el lavamiento del agua por la palabra. El agua que se menciona en el versículo 26, por lo menos la forma como su servidor lo interpreta, no es el bautismo. Por un lado, Pablo está hablando de un proceso continuo, y a ningún cristiano se le bautiza de forma continua. Dice la Biblia: hay un solo bautismo. El agua para el lavamiento es un símbolo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento por el cual somos lavados, somos purificados desde que llegamos al camino del Señor. Déjeme decirle, querido hermano, déjeme decirle, querida hermana, qué gran oportunidad tiene el esposo de poder lavar y santificar por medio de las palabras a su esposa. Esas mismas palabras que usó para conquistarla, esas mismas palabras que usó para enamorarla, tal vez sin conocer las imperfecciones, porque la esposa tenía imperfecciones, pero en el enamoramiento, en el noviazgo, usted sabe, todo es perfecto. Pero aún sin conocer esas imperfecciones, el esposo estaba lavándola con las palabras: eres hermosa, eres preciosa, eres la más bella de todo este universo. Ahora, hermano querido, déjeme preguntarle: ¿qué palabras estamos usando nosotros para nuestras esposas? Qué lindo sería que usemos estas palabras que nosotros podemos tener para
purificar y limpiar a nuestras esposas, para honrarlas. Tal vez la esposa dice: oh, me siento fea, o es que me siento tal vez subidita de peso, o es que tal vez no me siento simpática, pero ahí está un esposo como el Señor, tal como el Señor, diciéndole: te amo tal como eres, estás hermosa, eres la más preciosa, oh, estoy enamorado de ti. Oh, esas palabras deben ser las que purifican ese corazón herido, esas heridas de esa esposa, esos complejos de la inferioridad de la esposa deben nacer de un esposo tal como salen del Señor. Y cuando el Señor mira a la iglesia, dice: oh, te amo, eres preciosa, eres lo mejor, oh, te amo en todo tiempo, voy a estar contigo hasta el final. Oh, esas palabras el Señor las usa y purifica nuestro corazón todo el tiempo. Esas palabras del Señor lavan nuestra mente, lavan nuestro corazón, y dice: tal como el Señor haga a la esposa. ¿Y sabe qué es lo que dice? Dice: la lava para luego presentársela a sí misma gloriosa. La palabra traducida presentársela, la palabra parastese, no debe interpretarse como la presentación de una ofrenda, sino simplemente como la postulación. Déjeme decirle, normalmente es el padre quien presenta a la prometida al novio. Y el padre dice: aquí le entrego a mi hija para que sea esposa del novio. Pero acá, mire, la participación activa y el amor sacrificial del novio refina la relación con la iglesia al punto que él mismo se presenta a sí mismo una iglesia que él la pulió, que él la limpió, que él la lavó. Oh, Dios mío, yo espero que el Señor me ayude a hacerme entender en esta hora. Esto nos enseña que nosotros, querido varón, querida hermana, nosotros los varones tenemos la esposa que nosotros hemos formado. Es el reflejo del esposo. ¿Por qué? Porque la esposa se santifica por las palabras del esposo. Tal vez usted está diciendo: oh, mi esposa es fea, mi esposa es inútil, oh, mi esposa no vale. Y tal vez usted está recibiendo esas palabras, hermano. Déjeme decirle, los esposos tenemos la esposa que nosotros creamos. Qué maravilloso cuando hay un esposo que entrega todo por su esposa, la levanta, la purifica con palabras de afirmación, de amor. Te amo, eres preciosa, eres hermosa. No importa si tal vez te sientes de esa manera, yo te veo con ojos de amor. Para mí eres perfecta. Y cada mañana se levanta y le dice: estás hermosa. Cada tarde se acuesta y le dice: estás hermosa. Oh, al final ese esposo tendrá una esposa fiel, una esposa amorosa, una esposa santa, una esposa sujeta y una esposa leal, que va a amar con todas sus fuerzas. Pero eso debe nacer de un esposo tal como el Señor purifica a la iglesia. El esposo purifique a su esposa. Y no solamente es un amor que tiene que ver con un sacrificio, un amor sacrificial, un amor purificador. También es un amor sustentador y protector. Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, tal como el Señor lo hace, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Lo que Pablo quiere decir aquí no es el amor del cuerpo físico. Los esposos deberían amar a sus esposas como si fuera su propio cuerpo, como parte de un ser total, no como si fuera alguien fuera de ellos. No, es ella, es mi esposa por allá. No, es parte de nosotros. La unidad de la relación es tal que el que ama a su esposa a sí mismo se ama. La esposa y el esposo no son dos personas diferentes, dice: son dos, pero ahora serán una sola carne. Son partes complementarias de una sola personalidad. En segundo lugar, cuando los esposos piensen en sus esposas como parte de sí mismo, como su propia carne, instintivamente la van a alimentar, la van a proteger, la van a cuidar tiernamente para ellos mismos. Actuarán en la misma manera como Cristo actúa, quien nos ama, quien nos protege, quien nos está pendiente de nosotros, porque somos parte de su propio cuerpo, y nos bendice, nos cuida. Dice: tanto es el amor del Señor que aún siendo infieles, Él permanece fiel. Déjeme decirle, en estos días tan difíciles, Dios no nos ha dejado, el Señor no nos ha abandonado, nos ha bendecido, nos ha protegido, nos ha provisto. Oh, ha hecho tantas cosas, y aún nosotros siendo infieles, y dice
dice su palabra, tal como el Señor lo hace con ustedes, iglesia. Esposos, háganlo también con sus esposas. Querida dama, puedo decirle en esta hora, no permita menos que eso. No permita menos que eso en su vida. Usted es algo de mucho valor. Usted es la misma persona, al mismo nivel de su esposo. Usted no puede permitir menos que eso. Si el Señor da su vida por su iglesia, oh, cuánto más el esposo por la iglesia, por su esposa. Dios mío, que el Señor nos ayude. Y estoy aquí con mucho compromiso hablando estas palabras, porque tal vez yo en algún momento también he caído en esos errores. Que Dios nos ayude a dar un amor sacrificial, a dar un amor purificador, a dar un amor sustentador y protector, pero también a dar un amor inseparable. Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La Biblia dice: dejará padre y madre y serán uno. El apóstol Pablo recuerda la ley primitiva del matrimonio, tal como es dada en Génesis 2:24. Esto no intenta recalcar que un esposo debe separarse de su padre o de su madre y olvidarse de ellos porque ya se casó. No, sino más bien intenta reforzar la idea de la unidad, tal como se expresa en la cláusula: y los dos, dice, serán una sola carne. La ordenanza de la creación declara la absoluta unidad e identidad del esposo y la esposa. El esposo está unido a ella como los miembros del cuerpo están unidos entre sí. No les es posible estar separados. No se puede ni siquiera imaginar que el miembro del cuerpo esté disperso, uno por aquí, otro por allá. No se puede. Esto si se quisiera hacer de esa forma, la separación debería ser cortando o haciendo pedazos al cuerpo, pero no hay manera. ¿Y sabe lo que dice el Señor de la iglesia? Oh, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién puede separarme del amor de Dios? No puede nadie separar. Tribulación, angustia, nada. ¿Por qué? Porque estamos unidos a un solo cuerpo. Estamos una sola carne. No nos hemos dividido. Y el Señor dice: tal como yo les amo, de la misma forma, en esa misma unidad, en esa misma forma inseparable. Ahora, esposos, amen a sus esposas. Por eso, para el varón, querida dama, para el varón debe ser lo más importante la esposa. Su esposa es lo más valioso. Amo a mis padres, amo a mi madre, amo a mi familia, pero en primer lugar para mí es mi esposa. ¿Por qué? Porque nos unimos, hicimos un pacto en el altar. Ella es uno para mí, yo soy uno para ella. Somos una sola carne. Nada nos puede separar. Oh Dios mío, y si se tuviera que separar, creo que no es el propósito de Dios. Tal como el Señor está unido a su cuerpo. Y dice el apóstol: esto es un misterio, es decir, es una gran verdad la que está aquí escondida, pero ustedes tienen que prestarle atención. Sé que es lo que estoy hablando. Sé que tal vez este tipo de mensajes no es bien recibido en estos tiempos, pero es lo que se necesita. Tal como el Señor, de la misma forma como el Señor lo hace con la iglesia, así como Cristo lo hace con la iglesia, hágalo el esposo con su esposa. Querida dama, querida hermana, no acepte menos que eso. No acepte. Como pastor muchas veces estoy hablando con gente que está en distintas iglesias donde se aprovechan, donde los explotan, donde tratan de aprovecharse de ellos. Yo les digo: hermano, mire, sálgase de esa iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no están poniendo en práctica los principios del Señor. Y puedo aplicar esto dentro del matrimonio. Hermana, no permita algo menos que eso. El amor mal interpretado lleva a que la esposa se sienta menos que el varón, y que el esposo crea que es más que la mujer. Cuando no hay un amor sacrificial, hay maltrato, hay abusos, hay formas de denigrar. No permita menos que eso, hermana. Usted ha sido llamada para ser tratada así como el Señor trata a la iglesia, incluso de dar su propia vida. Un amor que debe ser también no solamente sacrificial, debe ser un amor santificador. Un esposo que la esté levantando, animando, fortaleciendo, inspirando, diciéndole cosas hermosas. Un amor santificador, pero también un amor sustentador y protector.
que la cuida, la venera, está pendiente de ellas. Un amor inseparable, somos una sola carne. Un esposo que cuida, está pendiente, que nada les pase, nada les suceda. Y sabe que al final dice, Efesios 5:33, la parte final dice, y la mujer respete a su marido. Pablo empieza diciendo sométase, y al final dice la mujer respete a su marido, pero todo lo del centro habla para el esposo. Por eso me lleva al punto final, el punto 6. El amor es correspondido. La palabra respete traduce un verbo que literalmente significa tener temor, tener reverencia. Lo que esta frase intenta detonar no es terror e inseguridad, sino es fe y reverencia. Por ende, la esposa debe reverenciar a su esposo, a su marido, en el sentido de respetarlo como esposo, como cabeza que es de la familia, como el esposo y líder que la ama, la santifica, la levanta, la cuida. Puedo decir en esta hora, si hay algún varón que me esté escuchando, ¿qué esposa no va a querer someterse a un esposo de esa manera? ¿Qué esposa no va a querer respetar a un esposo? El día de hoy, yo dije hace un momento, tenemos las esposas que nosotros mismos hemos creado. ¿Por qué? Porque nosotros tal vez no hemos sido buenas cabezas. Que Dios nos ayude a usted y a mí. Y querida dama, que usted no permita recibir menos de lo que estos versículos enseñan. Quiero en esta hora ponerle en su corazón, con todo el respeto, con todo el amor. Varones, necesitamos salirnos del modelo cultural, del modelo paterno que tal vez recibimos, que no estuvo acorde a las escrituras. Debemos salirnos del sistema donde de pronto se está tratando de denigrar. Y hermana, usted necesita salir de ese sistema donde está tratando de incluso ir en contra de la autoridad de su esposo. No, eso no es bíblico. La Biblia manda someterse. Pero varones, cuando nosotros lo hacemos como para el Señor, le puedo decir en esta hora, le amo al Señor con todas mis fuerzas. ¿Por qué? Porque Él ha hecho tanto por mí. Es un amor sacrificial. Dio su vida por mí. Por eso le amo, por eso le honro, por eso me someto, por eso soy fiel a Él. Si usted y yo podemos hacer eso, un amor sacrificial, un amor santificador, un amor purificador, un amor proveedor, un amor que es uno solo, le puedo decir, tendrá una esposa fiel, una esposa leal, una esposa que le ame, una esposa que le reverencie, una esposa que esté respetándolo a usted como el esposo y líder que es de la familia. Yo quiero orar en este momento para cerrar. Sé que hay esposas que están siendo abusadas y maltratadas, aún por esposos que son cristianos. Que no puedes orar en este momento y decirle, Señor, ayúdame a entender estos principios. Tal como Cristo amó a la iglesia, es lo que yo debo esperar dentro de mi matrimonio, de mi esposo. Querido hermano, si usted es esposo y de pronto miró en estos versículos y en esta reflexión que acabo de compartir, se miró confrontado, dígale, Señor, ayuda a moldear mi carácter para amar a mi esposa tal como tú amas a la iglesia. Señor, he compartido tu palabra en este momento. Señor, he puesto estos principios de las escrituras. Sé, Señor, que no son muy bien recibidos aún dentro del ambiente cristiano. Sé, Señor, que a veces nosotros nos cuesta aceptar porque tenemos muchos mensajes o pensamientos erróneos en nuestra cabeza. Pero deseo, Señor, sujetarme a tus principios, a tu palabra. Y si tu palabra enseña, Señor, y si tu palabra me instruye que debo hacerlo de esta forma con mi esposa, ayúdame, Señor, ayúdame, Dios, porque no es fácil para mí, Señor, a dar un amor sacrificial, un amor santificador, que sea yo el que esté dando palabras de afecto, de amor, puliéndola y limpiándola a mi esposa. Que sea, Señor, un amor no solamente sacrificial, santificador, que sea también, Señor, un amor que cuida, que protege, un amor que está unido, Señor, y sólido, y que nadie nos pueda separar. Solo la muerte nos podrá separar. Ayúdanos, Dios mío, porque si tú lo hiciste eso con la iglesia y la iglesia te ama a ti porque tú hiciste todo eso, sé, Señor, que si aplicamos estos principios, Dios mío,
vamos a tener hogares sólidos, matrimonios sólidos, vamos a tener iglesias sólidas y vamos a tener, Señor, matrimonios bendecidos de parte de ti. Gracias te doy por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor. Y así como Cristo hace con la iglesia, que los esposos lo hagamos con nuestras esposas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, gloria al Señor. Adoremos al Señor en este tiempo. Adoremos un momento más en la presencia del Señor. Oh, te alabo, Señor. Digno de gloria eres. Santo es mi Señor Jesucristo. Oh, Señor, sobre todo reinas. Maravilloso es mi Señor. Levanto mis manos en alto y digo con mi voz: digno eres de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos alabándote, Señor. Digno eres de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, milagroso Salvador. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, milagroso Salvador. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Oh, Señor, no hay otro como tú. No hay, Señor Jesús. Vamos a alabar al Señor. ¿Dónde está ahí en su casa? Comience a exaltar el nombre de Jesús, porque no hay otro como Él. No lo hay. Oh, Señor Jesús, te alabamos, te exaltamos. Digno eres de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú.
Gloria a Dios, mis hermanas, qué hermosa palabra hemos escuchado en estos momentos a través del reverendo Chicaiza desde Ecuador. Qué privilegio, gloria a Dios. Dios le bendiga en gran manera, pastor. Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. ¿Y qué le pareció, mi hermana Silvia? Pues a mí me pareció muy bien. Yo sé que ha sido de gran bendición para mi vida y sé que va a ser de bendición para cada una de ustedes, queridas damas. Y pues fue para mí un gusto, hermana Carolina, y para estar aquí con usted. Y agradezco a todas mis autoridades por la oportunidad. Dios les bendiga, hermanas. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanas, hemos llegado al final, quedamos despedidas. Gracias a Dios por tremenda bendición. Si hubo algún lleno del Espíritu Santo, alguna llena del Espíritu Santo, por favor hágaselo saber a su pastor, su supervisor o por esta transmisión. Amén. Y le invito a que continúe conectado para el cierre del culto de misiones. Y bueno, Jesucristo me las bendiga en gran manera.